Era una mañana como cualquier otra en la ciudad de Nueva York, pero algo en el aire estaba cambiando. El sol, normalmente brillante y cálido, parecía haber perdido algo de su vigor. La gente caminaba por las calles con una sensación extraña, como si algo grande estuviera por suceder. Las noticias se sucedían rápidamente en los televisores y teléfonos móviles. Avistamiento de luces extrañas en el cielo. Extrañas señales interceptadas por satélites. Al principio parecía un espectáculo más de ciencia ficción, pero pronto el mundo se daría cuenta de que no era un engaño ni un espectáculo. Durante semanas, los avistamientos fueron aumentando. En distintos lugares del planeta, desde las grandes ciudades hasta los rincones más remotos, luces brillantes cruzaban el cielo sin previo aviso. Y las autoridades no sabían qué hacer. Los gobiernos empezaron a cerrar filas, a reunirse en secreto, mientras los rumores de una invasión extraterrestre se esparcían rápidamente. No obstante, no sucedió lo que todos temían. No hubo ataques, ni destrucción, ni guerra. Lo que llegó fue algo diferente. La primera señal clara llegó una mañana lluviosa, cuando, en pleno centro de Manhattan, una gigantesca nave apareció sobre la ciudad. No hizo ruido, no emitió rayos láser, ni amenazas de destrucción. Simplemente quedó suspendida en el aire, brillando con una luz que no pertenecía a nada conocido. Los edificios se oscurecieron por un momento, como si la nave estuviera absorbiendo la energía a su alrededor. El tráfico se detuvo, las personas dejaron de caminar y todos alzaron la vista, paralizados por la maravilla y el miedo. Durante horas, la nave flotó inmóvil, sin moverse un solo centímetro. Nadie sabía qué hacer. Los medios de comunicación fueron los primeros en captar la noticia, pero las imágenes que se difundían no eran suficientes para comprender la magnitud del evento. En las redes sociales, los comentarios variaban entre la incredulidad y la esperanza. Algunos pensaban que era una señal de contacto pacífico, mientras que otros temían lo peor. Finalmente, cuando el día comenzó a caer, la nave comenzó a descender lentamente. No hacia el suelo, sino hacia un parque central, en medio de la ciudad. La gente, por instinto, se agruparon alrededor, observando con asombro cómo la nave se posaba sobre el césped. A pesar de la multitud, un silencio absoluto envolvía el lugar. Los primeros en acercarse fueron los científicos. Varios especialistas en astronomía, física cuántica y tecnología, junto con altos funcionarios del gobierno, fueron convocados a un improvisado perímetro de seguridad. A medida que se aproximaban a la nave, lo que encontraron dentro sorprendió a todos. En lugar de encontrar armas o seres hostiles, vieron una figura humana, una persona, de pie junto a la nave, esperando. Era una mujer. Su piel, a pesar de parecer humana, tenía un tono ligeramente plateado, como si reflejara la luz de las estrellas. Sus ojos eran grandes y luminosos, de un color que ningún humano había visto antes. Era bella, pero de una belleza ajena, distante. Estaba vestida con una túnica fluida que parecía fluir con el viento, aunque no había viento. A su lado, dos niños pequeños, que también parecían de la misma especie, permanecían abrazados a sus piernas, mirando al mundo con temor. La multitud comenzó a murmurar, algunos con miedo, otros con esperanza. Nadie se atrevió a dar un paso adelante. La mujer levantó la mano, como pidiendo calma, y en ese momento el silencio se volvió aún más denso. «Por favor, no tenemos a dónde ir», dijo, con una voz suave, pero llena de urgencia. «No vinimos para causar daño. Solo necesitamos un lugar seguro». Nadie sabía cómo reaccionar. Los expertos intercambiaron miradas confusas. ¿Era un truco? ¿Una invasión disfrazada de paz? Pero la mirada de la mujer,
La angustia en sus ojos parecía genuina. Nadie se atrevió a moverse, como si estuvieran esperando una señal para decidir si debían ayudar o huir. Lo que sucedió después fue inesperado. En lugar de ser atacados o capturados por el ejército, la mujer y sus hijos fueron recibidos por un grupo de personas que, al ver la angustia en sus ojos, decidieron ofrecerles asilo. Así comenzó lo que muchos llamaron el encuentro de la Tierra, un encuentro que cambiaría la historia de la humanidad. En las semanas siguientes, la comunidad global se dividió. Mientras algunos defendían la llegada de los extraterrestres como una oportunidad para la paz y el progreso, otros los veían como una amenaza inminente. Los medios de comunicación se convirtieron en el campo de batalla, mostrando tanto historias de aceptación como de odio. Los extraterrestres comenzaron a integrarse, en la medida de lo posible, en la sociedad humana. Algunos lograron adaptarse a la vida terrestre, mientras que otros, más reacios, se mantenían aislados. Pero lo que se hizo evidente rápidamente es que no solo los extraterrestres tenían algo que enseñar, sino que también los humanos tenían mucho que aprender de ellos. En las siguientes semanas, grupos de extraterrestres de diferentes partes del mundo comenzaron a rebelarse. Aunque sus motivos no estaban claros, algo comenzaba a unirse entre ellos y los humanos. No todos los extraterrestres querían quedarse en la Tierra. Algunos simplemente necesitaban ayuda para reparar sus naves y seguir su camino. Otros, sin embargo, se ofrecieron a compartir sus conocimientos avanzados, abriendo nuevas puertas para la ciencia y la tecnología humanas. Mientras tanto, los gobiernos del mundo intentaban organizarse, buscando una forma de manejar esta nueva realidad. En medio de todo esto, el personaje principal, un joven periodista llamado Daniel, comienza a investigar la verdadera naturaleza de los extraterrestres, convencido de que hay algo mucho más grande en juego. La historia se desarrollará entre la fascinación por el descubrimiento y el miedo a lo desconocido, mientras los personajes exploran los límites de la confianza, la solidaridad y el miedo que nace del prejuicio. Así comenzó todo. Un día cualquiera, con una nave flotante en el cielo y una mujer y sus hijos pidiendo asilo. Pero pronto, la humanidad entendería que la verdadera prueba no era solo convivir con los extraterrestres, sino aceptarlos como parte de su futuro. El primer contacto había sido una promesa de esperanza, un destello de posibilidad. Sin embargo, las semanas que siguieron demostraron que la llegada de los extraterrestres no sería tan sencilla. La gente de la Tierra, por más que quisiera, no podía aceptar con facilidad la presencia de seres de otro mundo entre ellos. Aunque algunos sectores de la sociedad trataban de mantenerse optimistas, las tensiones se acumularon rápidamente. La mujer, llamada Lyra, y sus hijos, Orion y Casiopeia, habían encontrado refugio en una pequeña comunidad rural en el sur de los Estados Unidos. Allí, lejos de las grandes ciudades y el bullicio del gobierno, parecía haber una oportunidad para el aislamiento que tanto necesitaban. Pero pronto se hizo evidente que la relación entre los humanos y los extraterrestres no sería tan pacífica como se esperaba. Los habitantes del pueblo, aunque inicialmente receptivos, comenzaron a mostrar signos de incomodidad. La presencia de Lyra y su familia despertaba la desconfianza de muchos, alimentada por los miedos infundados y los rumores que circulaban por Internet. Aunque los extraterrestres nunca mostraron intenciones hostiles, su sola existencia provocaba un caos silencioso en la comunidad. Al principio, los intentos de integración fueron simples. La gente quería aprender de ellos, entender cómo funcionaban sus tecnologías, cómo lograban vivir sin los problemas que los humanos enfrentaban día a día. Pero a medida que los días pasaban, comenzaron a surgir diferencias irreconciliables. El primer gran conflicto se desató cuando un grupo de científicos,
convencidos de que los extraterrestres poseían conocimientos y tecnologías que podrían transformar la vida humana, se ofreció a colaborar con ellos. Pero Lyra y sus hijos, aún heridos por el rechazo y el miedo que habían experimentado, no querían compartir demasiado de sus secretos. Sabían que sus conocimientos eran valiosos, pero también entendían que si se los ofrecían a los humanos, podían ser malinterpretados o utilizados de forma peligrosa. «¿Cómo podemos confiar en ustedes?», dijo Lyra, con la mirada fija en el suelo, mientras se encontraba rodeada por los científicos. «Ustedes han destruido su propio planeta con la codicia. ¿Y esperan que les entreguemos la llave de nuestro conocimiento? Si no podemos siquiera vivir juntos en paz, ¿qué hará su especie con algo tan poderoso como lo que tenemos?». Estas palabras fueron un golpe directo al corazón de los humanos, quienes creían que los extraterrestres llegaban a salvarlos. Sin embargo, no era tan sencillo. A medida que pasaba el tiempo, los primeros signos de tensión se convirtieron en algo más serio. El gobierno, sin querer quedar atrás en el descubrimiento de nuevas tecnologías, comenzó a presionar a los extraterrestres para que compartieran más. Algunos altos funcionarios comenzaron a insinuar que, si Lyra y su familia no cooperaban, serían considerados una amenaza para la seguridad nacional. La situación, que había comenzado como una búsqueda de amistad, se transformó en una guerra fría entre los humanos y los extraterrestres. El pueblo donde vivían Lyra y sus hijos se dividió rápidamente. Una facción liderada por el alcalde, un hombre pragmático pero temeroso de lo desconocido, comenzó a organizar manifestaciones en contra de los extraterrestres. Exigían su salida del pueblo, y aunque no eran violentos, sus protestas eran cada vez más intensas. Argumentaban que la llegada de los extraterrestres había traído consigo la desestabilización social y económica, y que no podían permitirse seguir albergando a seres de otro mundo. Por otro lado, un pequeño grupo de activistas y científicos, que creían en el potencial de una alianza pacífica, se levantaron en defensa de Lyra y su familia. El grupo, aunque reducido, comenzó a luchar por la idea de que los extraterrestres podían ser una fuente de aprendizaje y de esperanza para el futuro de la humanidad. Sabían que no podían confiar en todo lo que Lyra decía, pero también sentían que el miedo y la desinformación eran las verdaderas amenazas. El conflicto se intensificó cuando un pequeño incidente, que en un principio parecía trivial, desencadenó una serie de eventos que amenazaron con destruir la frágil paz. En una de las visitas diarias al supermercado, Orion, el hijo de Lyra, tuvo un altercado con un joven local. El niño, asustado por la apariencia de Orion, lo empujó y lo insultó. Orion, que no entendía completamente las emociones humanas, reaccionó de manera instintiva. Su piel se iluminó brevemente, y en un momento, una energía visible surgió de su cuerpo, creando una pequeña chispa que aterrorizó al joven. El incidente, aunque breve, fue suficiente para que los rumores comenzaran a circular como fuego en una pradera seca. Un alienígena atacó a un niño. No podemos permitir que se quede entre nosotros. Las noticias de la reacción de Orion llegaron rápidamente a los medios, y con ello, las noticias falsas y los miedos generalizados también lo hicieron. Aunque Lyra se apresuró a disculparse y explicar lo sucedido, las tensiones no desaparecieron, sino que se avivaron. En la semana siguiente, un grupo de manifestantes se acercó a la casa de Lyra. Algunos de ellos, temiendo lo peor, comenzaron a lanzar piedras y gritar amenazas. El miedo había desbordado los límites de la razón y la situación estaba a punto de explotar. Aunque Lyra intentó calmar a la multitud con sus palabras, su familia se vio obligada a protegerse en su casa. El miedo y la desconfianza habían alcanzado un punto en el que ya no había vuelta atrás. El momento crítico llegó cuando, en una confrontación pública,
Lyra reveló más de lo que estaba dispuesta a contar. «No somos lo que ustedes creen», dijo, su voz quebrada pero firme. «No vinimos para invadir, pero si creen que somos una amenaza, tendrán la razón. Si me rechazan, todos lo pagarán. Nosotros también somos vulnerables, y la guerra no es algo que deseen». Las palabras de Lyra hicieron eco en el pueblo. Mientras algunos empezaban a comprender el alcance de su mensaje, otros se sintieron aún más aterrados. En ese momento, el equilibrio de poder entre los humanos y los extraterrestres quedó claramente marcado. Lo que había comenzado como una búsqueda de conocimiento y entendimiento se había transformado en una batalla por la supervivencia y la aceptación mutua. El conflicto era ahora inevitable. La tensión había llegado a su punto máximo. El miedo y la desinformación se habían apoderado de la comunidad, y las diferencias culturales entre los humanos y los extraterrestres parecían insuperables. El pueblo se encontraba dividido en dos bandos irreconciliables. Unos querían que los extraterrestres se marcharan, convencidos de que su presencia era una amenaza. Otros, liderados por un pequeño pero firme grupo de activistas, luchaban por la integración y la convivencia pacífica. Mientras tanto, el gobierno observaba de cerca sin saber si debía intervenir con más mano dura o tratar de mediar en la situación. Todo estalló una tarde cuando un grupo radical de manifestantes decidió tomar medidas drásticas. Con pancartas en mano y gritos de furia, marcharon hasta la casa de Lyra exigiendo que se fuera. Entre ellos se encontraba Thomas, un joven cuya madre había sido una de las primeras en caer enferma de una enfermedad misteriosa que los médicos no lograban diagnosticar. Los rumores decían que la enfermedad podía haberse originado por la presencia de los extraterrestres, y Thomas, cargado de dolor y rabia, se convirtió en uno de los principales instigadores del conflicto. «Lárguense de una vez, no queremos monstruos en nuestro pueblo», gritaron los manifestantes, lanzando piedras a la casa de Lyra. Orion, el hijo de Lyra, al ver el peligro, intentó defender a su madre. Sin embargo, su reacción fue violenta. En un momento de miedo y desesperación, su energía comenzó a irradiar de su cuerpo, creando una ola de fuerza que derribó a varios de los manifestantes. El temor a lo desconocido se transformó en pánico, y la multitud se dispersó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El incidente desencadenó una serie de eventos que marcaron el destino de todos. El gobierno, bajo presión de los ciudadanos, comenzó a intervenir. Los medios de comunicación, que ya habían estado alimentando el miedo desde el principio, empezaron a difundir imágenes del altercado, pintando a los extraterrestres como una amenaza inminente. Las palabras de Lyra sobre la posibilidad de que los humanos pagaran por su rechazo se convirtieron en el tema central del debate público. Muchos comenzaron a preguntarse si en realidad el miedo a lo desconocido era más peligroso que la presencia de los extraterrestres mismos. En medio de todo esto, Lyra tomó una decisión que cambiaría todo. Convocó una reunión pública en la plaza del pueblo, donde iba a enfrentarse a la creciente desconfianza de los humanos. No solo era una líder para su familia, sino que también había asumido la responsabilidad de defender a su raza ante un mundo hostil. «Sé lo que piensan de nosotros», comenzó Lyra, con una voz que se escuchaba clara y firme. «Y yo también he tenido miedo. Hemos sido perseguidos, maltratados, y lo que deseamos, más que nada, es vivir en paz. Pero la paz no puede lograrse a costa del odio ni del miedo. Nos llaman monstruos, pero eso es porque no entienden lo que somos. Ni ustedes entienden lo que nos hemos visto obligados a abandonar». Su discurso fue interrumpido por las voces de los que aún no creían en su sinceridad. Entre la multitud se encontraba Thomas, quien, aún lleno de furia, comenzó a gritar:
¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes? Ustedes no son de aquí. ¿Quiénes son para decirnos qué debemos hacer? Ustedes llegaron para destruirnos, no para ayudarnos. Lyra respiró hondo, reconociendo el dolor en su voz. Sabía que no podría cambiar la mentalidad de todos en un solo día, pero su esperanza era tocar las fibras de aquellos que aún tenían algo de empatía. Nosotros no vinimos para destruirles. Lo que pedimos es simplemente la oportunidad de vivir. Si temen lo que somos, es porque no nos conocen. Pero hoy les pido que nos den la oportunidad de conocernos mutuamente. Y si después de eso aún nos consideran una amenaza, seremos nosotros quienes nos vayamos. La multitud se quedó en silencio. Lyra había tocado un punto sensible: la falta de conocimiento. En ese momento, su voz no solo resonó como una líder, sino como una madre que pedía la comprensión y el respeto por su familia y su gente. Sin embargo, la calma fue efímera. Unos minutos después, el sonido de las sirenas de la policía se escuchó a lo lejos. Una fuerte presencia militar había sido desplegada para garantizar el orden, y un alto funcionario del gobierno apareció junto a los oficiales. «Esto debe parar ahora», gritó el funcionario, dirigiéndose directamente a Lyra. «Han provocado demasiados problemas. Su gente no tiene cabida aquí». En ese momento, algo cambió. El miedo que había estado acumulándose durante tanto tiempo se desbordó, y lo que parecía una conversación diplomática se transformó en un campo de batalla emocional. Lyra, cansada de luchar, dejó que su energía se desbordara. En un destello de luz, una barrera invisible comenzó a formarse a su alrededor, bloqueando a los soldados y creando una atmósfera tensa. «Esto no es lo que quiero. No quiero luchar», dijo Lyra, con los ojos brillando de determinación. «Solo quiero que nos entiendan. Pero no permitiré que sigan atacándonos. Si no pueden ver la verdad, entonces este será el final de todo». La tensión alcanzó su punto máximo. La humanidad se encontraba en una encrucijada. Los militares se preparaban para intervenir con fuerza, mientras que aquellos que habían estado defendiendo a Lyra se unieron a ella, creando una resistencia improvisada. Pero no era solo una lucha física. Era una lucha por la supervivencia de las dos culturas, que ahora se veían atrapadas en una batalla de comprensión y miedo. Mientras tanto, en las sombras, aquellos que aún confiaban en la paz se preparaban para un último intento de reconciliación. Un pequeño grupo de científicos y activistas, conscientes de que la violencia solo conduciría a la destrucción, comenzaron a trabajar en una solución. Ellos sabían que la única forma de evitar la guerra sería encontrar una forma de conectar a ambas culturas, enseñando a los humanos lo que los extraterrestres realmente eran, y no lo que la desinformación había creado. El choque de culturas estaba en su punto culminante. En ese momento, la humanidad debía decidir si su futuro sería de lucha constante o de una comprensión más profunda. Las decisiones tomadas en las horas siguientes serían las que determinarían el destino de la Tierra y su relación con los extraterrestres. Después de semanas de enfrentamientos, tensiones y confrontaciones, la comunidad se encontraba al borde de una ruptura irreversible. La presencia de los extraterrestres había destapado lo peor de la humanidad, pero también reveló lo mejor de ella. Las relaciones entre los humanos y los extraterrestres seguían siendo tensas, pero algo había cambiado. La desesperación había dado paso a la reflexión, y el miedo, aunque persistente, ya no dominaba por completo. El gobierno, presionado por la situación, tomó la decisión de imponer un toque de queda en todo el país, limitando el contacto entre humanos y extraterrestres para evitar más disturbios. Pero la solución política, aunque efectiva en su objetivo de calmar las aguas a corto plazo, no resolvía el problema de fondo: la desconfianza mutua, el miedo a lo desconocido
y la necesidad de encontrar una forma de coexistencia pacífica. Lyra, después del altercado en la plaza y con la creciente presión del gobierno y la sociedad, se retiró con su familia a un lugar aislado, esperando que las aguas se calmaran y que la gente tuviera tiempo para reflexionar. En su retiro, ella comenzó a cuestionarse sobre las decisiones que había tomado hasta ese momento. Había intentado ser la defensora de su gente, pero en el proceso había alienado a muchas personas. Había apostado por la paz, pero en su intento de forzarla había creado un abismo más profundo entre los humanos y su raza. Una noche, mientras meditaba sobre todo lo sucedido, un visitante inesperado llegó a su casa. Era Thomas, el joven que había liderado las manifestaciones en su contra. Pero ahora su expresión era diferente. Ya no llevaba el odio en los ojos, sino algo más cercano a la desesperación. «Vengo a hablar», dijo Thomas con la voz quebrada por la fatiga. «Lo que ocurrió en la plaza me ha hecho pensar. Pensé que podíamos resolver esto con fuerza, que podría empujar a la gente a entender, pero me equivoqué. No podemos seguir viviendo con este miedo. Quiero saber más. Quiero entender». Lyra, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, asintió lentamente. «¿Entender qué?», preguntó, buscando en sus ojos una señal de genuina apertura. «Lo que realmente somos», respondió Thomas. «Lo que realmente quieren. ¿Por qué están aquí? ¿Qué les ha hecho huir hasta nosotros? Quiero entender cómo podemos vivir juntos sin destruirnos». La conversación que siguió fue difícil, pero esencial. Thomas escuchó atentamente cada palabra de Lyra mientras ella le contaba la historia de su pueblo, su huida de un mundo devastado por la codicia y la explotación de sus propios recursos naturales. Habló de cómo su gente había sido perseguida, de las tragedias que habían tenido que soportar y de cómo finalmente decidieron abandonar su hogar en busca de un lugar donde pudieran vivir en paz, lejos de los opresores que los cazaban. Thomas escuchaba en silencio, y por primera vez entendió que el odio que había sentido no provenía de una amenaza real, sino del miedo a lo desconocido. Su visión de los extraterrestres había sido distorsionada por los rumores, las suposiciones y la ignorancia. Ahora, al escuchar la historia de Lyra, se dio cuenta de que los extraterrestres no eran tan diferentes a ellos, que también estaban buscando lo mismo: supervivencia, paz y un futuro para sus hijos. «Lo siento», dijo Thomas finalmente. «Todo este tiempo he estado alimentando mis propios miedos. Pensaba que los extraterrestres nos iban a destruir, pero ahora veo que no es así. Nos estábamos destruyendo nosotros mismos». A partir de esa noche, un cambio comenzó a gestarse. Lyra y Thomas, dos personas de mundos completamente diferentes, empezaron a trabajar juntos para encontrar una manera de sanar las heridas de la comunidad. Lo que comenzó como un pequeño gesto de entendimiento entre dos individuos se transformó en un esfuerzo mayor. Thomas se convirtió en un puente entre los humanos y los extraterrestres, hablando en favor de la paz y organizando encuentros donde ambas culturas pudieran compartir sus experiencias, aprender unas de otras y, lo más importante, desmantelar los prejuicios que tanto los dividían. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no fue sencillo. A pesar de la buena voluntad de algunos, la desconfianza seguía siendo un obstáculo enorme. El gobierno, temeroso de un posible levantamiento, mantenía bajo control la situación, estableciendo medidas que favorecían a los humanos y restringían aún más la presencia de los extraterrestres. La policía y el ejército, siempre listos para intervenir, comenzaron a ver a los extraterrestres como un posible enemigo interno. Esto avivó la llama de la resistencia en algunas personas, que, convencidas de que los extraterrestres solo querían hacer el bien, se unieron a ellos en la lucha por su lugar en la sociedad.
Una de esas personas fue Amanda, una científica que había trabajado con Lyra durante las primeras semanas de su llegada. Amanda se había convertido en una de las principales defensoras de los extraterrestres, y su conocimiento de sus tecnologías y habilidades se convirtió en una herramienta clave para convencer a más personas de que la integración era posible. Amanda organizó una serie de conferencias y seminarios en los que científicos de ambos lados, humanos y extraterrestres, compartieron sus conocimientos. Durante estos encuentros se discutieron avances en tecnología, medicina y energía que podrían beneficiar a ambos pueblos. Los extraterrestres compartieron su conocimiento sobre energías limpias y curación avanzada, mientras que los humanos ofrecieron su experiencia en el desarrollo de la infraestructura social y política que podía permitir una coexistencia pacífica. Con el tiempo, el movimiento por la paz fue ganando terreno. Más personas se unieron a la causa, no solo en la pequeña comunidad donde Lyra había comenzado su lucha, sino también en otras ciudades del mundo. El miedo comenzó a ceder ante la comprensión, y aquellos que antes veían a los extraterrestres como una amenaza, comenzaron a verlos como aliados. En el escenario internacional, las naciones comenzaron a sentarse en la mesa de negociaciones. El mundo ya no podía ignorar la presencia de los extraterrestres. Había que tomar decisiones difíciles sobre cómo compartir los recursos del planeta, cómo gestionar las nuevas tecnologías y, lo más importante, cómo garantizar que ambas especies pudieran vivir sin recurrir a la violencia. Un día, Lyra y Thomas, acompañados de representantes humanos y extraterrestres, firmaron un tratado histórico que garantizaba la convivencia pacífica y la colaboración entre las dos especies. Fue un acuerdo que no solo redefinió las relaciones interplanetarias, sino que también cambió el futuro de la humanidad. El tratado no prometía una vida sin conflictos, pero sí ofrecía la esperanza de que, a través de la cooperación y el entendimiento mutuo, ambos mundos podrían construir un futuro juntos. La firma del tratado fue un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tenía la capacidad de aprender, adaptarse y superar el miedo que la había dividido. El final del conflicto no fue el fin de la lucha, sino el comienzo de un nuevo orden. Uno donde la aceptación y la unidad entre diferentes culturas no solo era posible, sino necesaria para la supervivencia de ambos pueblos. El sol se ponía lentamente sobre la ciudad, iluminando un futuro lleno de incertidumbres, pero también de infinitas posibilidades. La historia de Lyra y Thomas, de dos seres de mundos distintos, se convirtió en un ejemplo de cómo la compasión y el entendimiento podían derribar las barreras más grandes. La humanidad, al igual que los extraterrestres, había aprendido a levantarse, no a través de la fuerza, sino a través de la aceptación del otro. La puerta que había sido cerrada por el miedo, finalmente se abrió. Y el futuro, aunque incierto, parecía ahora más prometedor que nunca. El día había llegado. Después de semanas de tensión, de discusiones y conflictos, la humanidad había alcanzado un punto de inflexión. El acuerdo de paz entre los humanos y los extraterrestres había sido firmado, pero el verdadero trabajo comenzaba ahora. El pacto era solo el inicio de un largo proceso de integración, aprendizaje mutuo y adaptación. Aunque la violencia había cesado, el miedo seguía siendo una sombra que se cernía sobre el futuro de ambas especies. Sin embargo, el pequeño pueblo que había sido el epicentro del conflicto se había convertido en un símbolo de esperanza. Lyra y Thomas, ahora aliados en una lucha común, eran conscientes de que su trabajo no había terminado. A pesar de la firma del tratado, el verdadero reto sería garantizar que ambas culturas pudieran coexistir en armonía. La desconfianza aún persistía, pero había un sentido creciente de esperanza. Las primeras señales de cooperación entre humanos y extraterrestres eran visibles en los pequeños cambios que ocurrían en la vida cotidiana. Los extraterrestres,
que habían sido inicialmente percibidos como seres extraños y temibles, comenzaron a compartir más conocimientos con los humanos. Los avances en energía limpia, la curación de enfermedades y la exploración espacial fueron solo algunos de los campos en los que las dos especies comenzaron a colaborar. Los científicos humanos y extraterrestres se reunían regularmente para trabajar juntos en proyectos, aprendiendo unos de otros y desarrollando soluciones innovadoras a problemas que antes parecían insuperables. Los intercambios culturales también se hicieron más frecuentes. Los extraterrestres compartieron sus tradiciones y costumbres, mientras que los humanos mostraron a los nuevos visitantes las maravillas de su propia cultura. Sin embargo, no todo fue sencillo. La integración de los extraterrestres en la sociedad humana fue un proceso gradual. Muchos humanos aún no confiaban completamente en ellos, y algunos seguían viéndolos como una amenaza potencial. Las tensiones aún podían desencadenarse con facilidad, especialmente en las grandes ciudades donde el miedo al otro era más profundo. Las manifestaciones a favor y en contra de la presencia extraterrestre continuaban siendo un tema candente, pero con el tiempo, los actos de bondad y cooperación comenzaron a suavizar los corazones más duros. Lyra y su familia, aunque inicialmente en el centro de las miradas acusadoras, se habían ganado poco a poco el respeto de la comunidad. Orion, su hijo, quien había sido visto como una amenaza por su energía descontrolada, comenzó a mostrar signos de control sobre sus poderes. Con la ayuda de los científicos humanos, empezó a comprender mejor su capacidad para manipular la energía, usándola de manera constructiva para ayudar a aquellos en necesidad. En sus ojos ya no brillaba el miedo, sino una determinación tranquila y un sentido de propósito. Casiopeia, su hermana, también había comenzado a integrarse mejor con los niños humanos, aprendiendo su idioma y compartiendo juegos y risas. Thomas, que en su día había sido uno de los mayores opositores a la presencia de los extraterrestres, se convirtió en un defensor incansable de la integración. Trabajó junto a Lyra en numerosos proyectos comunitarios, organizando encuentros y actividades que permitieran a los humanos y los extraterrestres aprender a convivir en paz. Su evolución personal fue notable, pasando de ser un joven lleno de rabia a un líder comprometido con la reconciliación. Aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían de inmediato, él entendió que solo a través del entendimiento mutuo podrían superar los prejuicios que los habían separado durante tanto tiempo. A nivel mundial, el Tratado de Paz entre los humanos y los extraterrestres abrió nuevas puertas para la cooperación interplanetaria. La ONU, bajo presión de diversas naciones, organizó una serie de cumbres internacionales para establecer un marco de trabajo en común. Los gobiernos comenzaron a reconocer que los extraterrestres, con su vasto conocimiento tecnológico, podían ayudar a resolver algunos de los problemas más graves que enfrentaba el planeta, como el cambio climático, la escasez de recursos y las crisis sanitarias. No obstante, los tratados internacionales y los acuerdos bilaterales aún requerían años de trabajo diplomático y político para garantizar que los derechos de ambas especies fueran respetados por igual. A medida que pasaba el tiempo, la vida en el pueblo comenzó a cambiar. Ya no era solo un refugio para los extraterrestres, sino un modelo a seguir para otras ciudades del mundo. En las plazas, los humanos y los extraterrestres se sentaban juntos a compartir historias, debatir sobre el futuro o simplemente disfrutar de la compañía del otro. Las antiguas murallas de desconfianza comenzaban a desmoronarse lentamente, reemplazadas por puentes de comprensión. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron de un día para otro. Los extraterrestres que llegaban a la Tierra no eran todos iguales, y algunos, más cautelosos y desconfiados, se mantenían alejados de los humanos, observando desde las sombras. Los temores de los humanos seguían presentes,
especialmente en aquellos que no veían el futuro con esperanza, sino con la constante duda de si los extraterrestres realmente podían ser de fiar. Algunos gobiernos, en un intento por asegurar la soberanía terrestre, presionaron para restringir aún más la influencia extraterrestre, alegando que los avances tecnológicos de los alienígenas podrían cambiar demasiado rápido las estructuras sociales y políticas humanas. No todos los humanos estaban dispuestos a renunciar a su dominio del planeta sin antes considerar las consecuencias. El primer paso hacia un futuro compartido fue lento, pero valioso. Lyra, Thomas y sus amigos continuaron su trabajo de unión. A través de sus esfuerzos conjuntos, comenzaron a ver cómo los muros de odio y desconfianza se desmoronaban. Las generaciones más jóvenes, tanto humanas como extraterrestres, comenzaron a ver un futuro común, uno en el que los prejuicios no definieran las relaciones entre las especies. Los niños de ambas razas comenzaron a estudiar juntos, jugando en las mismas calles, compartiendo sus culturas y aprendiendo a valorar la diversidad como un regalo, no como una amenaza. Pero el trabajo de los adultos no terminó allí. Lyra, Thomas y los demás líderes comunitarios sabían que la verdadera paz solo se lograría cuando ambas especies dejaran de verse como nosotros y ellos. El paso más importante en el futuro sería el aprendizaje de la cooperación no solo en términos de sobrevivencia, sino también en términos de prosperidad compartida. El conocimiento de los extraterrestres sobre la energía, la medicina y el espacio podía mejorar la calidad de vida en la Tierra, pero solo si los humanos estuvieran dispuestos a compartir el control y la responsabilidad de esos avances. Por otro lado, los extraterrestres también podían aprender mucho de los humanos sobre la resiliencia, la creatividad y el valor de la comunidad. A medida que los años pasaban, la historia de Lyra, Thomas y los demás se convirtió en un ejemplo de lo que la humanidad podía lograr cuando dejaba atrás el miedo y el odio, eligiendo la comprensión y la cooperación. El pueblo donde todo había comenzado se convirtió en un lugar de referencia mundial, un modelo para los demás planetas en cuanto a la paz y la integración entre culturas. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero ahora había esperanza. No se trataba de un futuro fácil ni perfecto, pero sí de uno en el que, por fin, las especies de la Tierra y los extraterrestres podían caminar juntas, aprendiendo y creciendo, compartiendo un mundo que era tan vasto como su propia imaginación. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte, iluminando los campos y las ciudades, Lyra observaba, con una sonrisa serena en su rostro, el futuro que juntos habían comenzado a construir.